Buen día para todos, bienvenidos a nuestra cuarta clase del segundo tema de este semestre. Estamos viendo doctrina del Espíritu Santo. Presentemos primero a nuestro Señor esta clase, presentemos nuestro tiempo, presentemos el amor con el que nos dedicamos unos a explicar y otros a escuchar, para que en esta conversación entre personitas sea el Espíritu Santo el que se escuche, para que el mensaje, lo que queramos aprender, sea menos importante que lo que el Espíritu sabe que debemos aprender. Te presentamos entonces esta clase, nuestro tiempo, nuestro amor y todo lo que hacemos en búsqueda de nuestro Señor. Bueno, hemos estado viendo en las primeras clases la persona del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y vamos a ver dones y fruto del Espíritu. Nos va a faltar entonces el Espíritu Santo en la vida del creyente. Empecemos. ¿Cuál es el origen y propósito de los dones espirituales? Los dones del Espíritu Santo son capacidades otorgadas por Dios a los creyentes, diseñadas para edificar la iglesia y cumplir su misión en el mundo. Ok, aquí hay una cosa que es muy importante. La frase edificar la iglesia la vamos a ver muchísimo porque es de una u otra manera el objetivo primordial de el hecho de que se pongan dones sobre nosotros. Vamos a ir viendo cómo, así como dice en Corintios, 1 Corintios 12, 4 al 6, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios es el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. ¿Sí? Fíjense cómo en esa riqueza, así como hay una riqueza inmensa de tipos de personas, de orígenes, de cruces, de dificultades, de inquietudes con respecto a nuestra permanencia en la iglesia y en nuestra fe, asimismo hay también multiplicidad de dones y de operaciones, que aquí se hace referencia a todas las actividades o acciones que se hacen al interior, pero que todas son puestas, son sembradas por nuestro Señor. Veamos qué más, diferenciación entre dones de servicio ministeriales y sobrenaturales. Resulta que en diferentes textos de teología sistemática vamos a encontrar varias formas de clasificar los dones. Algunos sencillamente lo que hacen es una lista y lo agrupan por el texto bíblico en donde se encuentran. Esto lo uno más en teología bíblica. En teología sistemática se agrupan eventualmente de acuerdo con el nivel de sobrenaturalidad o en otras ocasiones con respecto a la aplicación, en donde se aplican. Para efectos de este curso que estamos haciendo, y no porque sea el correcto, el exacto o el único correcto, sino porque es uno que funciona, vamos a poderlos ver en servicio, ministeriales y sobrenaturales. Los dones espirituales se categorizan en servicio, ministeriales y sobrenaturales, todos ellos manifestando la gracia divina para diferentes funciones en el cuerpo de Cristo. Ojo, aquí la palabra clave es funciones, las diferentes funciones que cumple cada don en cada persona, que a su vez cumple un propósito dentro de la iglesia. Ahora, el versículo que nos acompaña aquí está en Efesios 4, 11 y 12, que dice: el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos del cuerpo de Cristo, como lo hemos venido diciendo, se trata de la iglesia. Todos somos parte de ese cuerpo que Él constituye con su sacrificio. Entonces, más allá de la clasificación, como digo, está el hecho de que vamos a edificar. Edificar. Y edificar implica trabajar en las bases, hacer cimientos, hacer columnas,
construir pisos, niveles, etcétera. Y en toda esa construcción, en toda esa edificación, vamos a encontrar hormiguitas trabajando y somos nosotros los que tratamos de alguna manera de hacer que esta iglesia en Cristo sea más grande y más cercana a lo que Él quiere. Desde un marco reformado, todos los dones están vigentes. Aquí hay una discusión que vamos a tocar rápidamente. Hay posturas reformadas o protestantes que dicen que hay dones o que ya los dones sobrenaturales se acabaron y otros que dicen que siguen vigentes. La interpretación reformada sostiene que algunos dones, como la profecía y las lenguas, cesaron tras la conclusión del canon bíblico, mientras otros siguen vigentes para edificar la iglesia. Mucho de la controversia está particularmente en estos dos, porque si nos fijamos de alguna forma son los que más se prestan para malinterpretaciones, para que, como lo hemos mirado en otras clases, se prestan para empezarnos a generar una presión de nosotros mismos o de la comunidad en donde se reúnen algunos, en donde nos dicen, si tú no estás hablando en lenguas es porque no has recibido el Espíritu Santo. Y eso se vuelve una presión, eso se vuelve una piedra de tropiezo. Otros porque han empezado a considerar que profetizar es adivinar el futuro. Y hemos explicado que no. Entonces vamos a escuchar algunos grandes pastores u escritores que dicen, no, es que esos dos dones en especial ya cesaron. Y la argumentación que se usa para decir que cesaron es que cuando eran necesarios fue cuando se produjo esa explosión, ¿sí? Esa explosión después de Pentecostés en que la palabra tenía que ser llevada, puesta al mundo. Por alguna razón, toda nuestra historia de la salvación históricamente sucede en el momento en el que Roma era el que poseía o administraba o estaba invadiendo los terrenos en Judea. Y el hecho de nacer en medio de este imperio hizo que fuera como una inyección en las venas de algo que iba a hacer que fuera más grande. Si eventualmente todos los hechos históricos alrededor de la llegada, muerte y resurrección de nuestro Señor hubiesen sucedido en un país independiente y pequeñito, y más con un carácter tan nacionalista como lo es el judío, entonces todos esos hechos habrían quedado ahí, porque no se los habrían compartido a otras personas. Pero el hecho de que hubiese llegado en momentos en que Roma era la señora de Jerusalén, entonces hizo que el usar el idioma, el usar las carreteras, los caminos, el usar el mismo imperio romano como conducto de crecimiento. Era el imperio más grande en su momento. De manera que eso tenía esa intención. Y en medio de esa intención, como lo encontramos en la Biblia, muchas veces es necesario que las palabras de los apóstoles fueran validadas con milagros muy especiales, como la expulsión de demonios, como el hablar en lenguas o en idiomas, o como el profesar o profetizar de manera especial. Entonces, cuando hoy en día, 2000 años después, empezamos a reflexionar, eventualmente algunos van a decir, no, eso no puede ser porque ya no es necesario. Pero tenemos que entender también que el Espíritu Santo obra de manera independiente de lo que nosotros entendamos. Entonces yo no puedo ser tampoco tan radical como decir que no exista el don de idiomas o de lenguas hoy en día, cuando eventualmente, y si nos enfrentamos a la realidad, vamos a encontrar cosas que nos dejan muy evidente que el Espíritu Santo está actuando. Cuando se dan esas grandes manifestaciones, como esos pequeños fenómenos históricos en donde en una ciudad, en una universidad, en ciertos sitios en especial, se produce una explosión del Espíritu Santo, eventualmente esas cosas pueden suceder. Ahora, abrir la ventana a que esas cosas se sigan viendo y que sigan sucediendo, porque es de nuestro Señor esa decisión, tampoco es permitir que se abra una puerta inmensa por donde todo el mundo entra y diga, si no profetizas o no escuchas profecía, si no hablas en lenguas o no oras en lenguas, entonces estás fuera del cristianismo, porque eso es absolutamente absurdo. Eso no es así. Veamos qué versículo nos acompaña. En 1 Corintios 13:8 dice, el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán.
Si hay lenguas, cesarán. Y si hay consentimiento, conocimiento, se acabará. Fíjense cómo este es un versículo que deja pensando muchísimo a quienes dicen que tienen que seguir vigentes. Y aunque no podríamos considerarlo estrictamente un versículo escatológico, sí nos pone de manifiesto el hecho de que eventualmente la profecía, de que las lenguas, de que el conocimiento, que es otro don, pueden llegar a terminarse. Pero lo importante es que el amor y que Dios desde su soberanía va a continuar. Entonces no podemos atar la presencia, la manifestación, la existencia, el crecimiento de la iglesia a que 1, 2 o 3 o 20 dones sigan siendo vigentes. Este versículo le contesta mucho a aquellos que consideran que van a ser siempre vigentes, pero tampoco cierra la puerta, como digo. El fruto del Espíritu, evidencias de una vida transformada. Una de las inmensas diferencias, si no es la más importante, entre el entendimiento del concepto de salvación en el cristianismo bíblico en relación con todas las otras religiones e incluso con las otras formas de entender el cristianismo como en la Iglesia Católica, está en el hecho de que para nosotros las obras son resultado de manera que, y esto surge del hecho de que entendemos que la salvación es resultado de también de confiar, de aceptar el sacrificio de Jesús por nosotros, de considerar y aceptar que eso es suficiente. Cuando nosotros en la cabeza seguimos pensando que para ser salvos necesitamos hacer X o Y o Z obras, vamos a seguir trabajando en pro de un trofeo. Y la salvación no es un trofeo, es un regalo. Y no se recibe después de la lista, sino se recibe como resultado de aceptarlo, del solo hecho de aceptarlo, pero con verdadera fe, obviamente. De manera que cuando hablamos de frutos del Espíritu, no estamos hablando de semillas. Ojo, que solamente eso ya se empieza a notar la diferencia. Cuando cuando aceptamos, cuando nacemos de nuevo, cuando ese proceso de santificación empieza en nosotros, el alejarnos del pecado, el rechazar lo que es malo, empezar a buscar lo que es bueno, el empezar a entender esa diferencia que hay entre entregar mi vida a Dios y solamente esperar en mis resultados y en mis esfuerzos, hace que ese cambio produzca frutos. Frutos, ojo, que no son semillas, leamos. El fruto del Espíritu es una manifestación del carácter de Cristo en el creyente, evidenciando su transformación y madurez espiritual en su camino cristiano. Evidencias de salvación, no requisitos para salvación. En Gálatas 5, 22 y 23 podemos leer, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Fíjense que aquí no dice, las semillas del Espíritu son repartir comida, ropa, regalos, hacer obras de caridad, no. Estamos hablando de el fruto del Espíritu. Y empezamos a hablar de unos elementos que en la medida en la que vamos entendiendo, interiorizando y conociendo y conociendo más a nuestro Señor a través de la Escritura, a través de la práctica cristiana, a través de la congregación y el vincularnos y trabajar en una iglesia, hacen que estas cosas, el amor, el gozo, la paciencia, todo eso va surgiendo, todo eso va mejorando. Es como si en el momento en el que recibimos la salvación nos entregaran unas herramientas y resultado de la práctica permanente, de la práctica consciente, intencional del cristianismo, esas herramientas se fueran aceitando, se fueran afilando, se fueran puliendo de manera que cada vez fueran más y más útiles. Porque reiteramos aquí entonces, se trata de edificar la iglesia, ¿cierto? Entonces estos dones, estos frutos son algo bellísimo que debe ser usado no solo para mí, sino para los que están alrededor mío, como testimonio de mi redención, como testimonio de mi práctica cristiana y como el solo hecho de entender que como hijos de Dios debemos amar a las demás criaturas de la creación. Entonces hay que verlo como eso, frutos, no semillas. La relación entre los dones y los frutos. Carácter sobre carisma. Hombre, eso está medio enredado de decir, ¿cierto?
Mientras que los dones son capacidades de servicio, el fruto del Espíritu refleja el carácter espiritual, enfatizando la importancia de vivir en santidad sobre el ejercer carismas. Ojo, porque es que el tema de carismas lo podemos, para explicarlo en este caso, asociarlo con carismático, con personas que tienen el don, bueno, la palabra no sería don, sino la facilidad de. Una persona que en el mundo, que afuera de la condición de aceptar a Cristo y afuera de la condición de ser salvo, es un gran vendedor, es un vendedor elocuente. No significa que tenga el don del ministerio, o el don de la profecía, ni el don del pastorado, ni el don de ser maestro, porque ese es su carisma, tiene un carisma de vendedor y un carisma elocuente y un carisma de convencer, pero eso no significa necesariamente que ese sea su don. Hay que saber separar esos concepticos, ¿cierto? Entonces tenemos los dones que el Espíritu nos pone en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que hagamos unas obras. Tenemos los resultados de la salvación, que entre comillas se mezclan con la aplicación de esos dones, y todos fluyen para beneficio de los demás. Y esas dos cosas y esos dos conceptos de lo que recibo, de lo que produzco y de lo que hago, están separados de aquello para lo que eventualmente soy bueno. Cuando estamos en la búsqueda de nuestros dones, una de las partes que hacemos es pensar para qué somos buenos. Lo que no significa necesariamente que aquello para lo que seamos buenos es lo que vamos a hacer al interior de la iglesia. Hay personas que dicen, no, es que yo soy muy bueno administrando dinero, entonces me voy a la iglesia y allá voy a administrar la plata de la iglesia. No, necesariamente. Porque además hay que advertir esto, porque eso puede causar frustraciones. Entonces, no, es que yo aprendí, estudié 20 años en la universidad X y Y cosa, llevo no sé cuántos años haciendo tal cosa, entonces tienen que dejarme hacer esto mismo en la iglesia. Y no, no necesariamente. El versículo que nos acompaña aquí está en 1 Corintios. Aquí lo leo mejor, 13, 1 y 2. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento, y si tengo una fe que logra trascender montañas, trasladar montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Fíjense que aquí estamos retomando lo que veíamos en un pasaje anterior, en cuanto a que hay cosas que pueden pasar. La profecía puede pasar, el don de lenguas puede pasar, el conocimiento puede pasar, y aquí agregamos la fe, pueden pasar, pero que lo más importante, por encima de todo ello está Dios, y efectivamente aquí nos lo reiteran. Si no tenemos amor, y cuando hablamos de amor, la perfección de esa manifestación está en Dios. De manera que si no entendemos, si no aplicamos, si no vivimos en amor, porque para sentir amor por alguien tenemos que vivir esa relación, entonces de nada me sirve todo lo demás. Y fíjense, a mí me parece muy bonito este primer símil que utilizan. Yo puedo hablar en lenguas, y eso es que salgan sonidos de mi boca. Puedo hablar en lenguas angelicales, cuando escuchamos que no se entiende, pero se supone que Dios entiende, y en esas lenguas angelicales está saliendo sonido de nuestras bocas. Pero no tengo amor, entonces es como si tuviera una campana de estas de las orquestas y solamente estoy haciendo ruido, ruido y ruido y ruido. Y no es lo que necesitamos escuchar. Lo que necesitamos escuchar es el mensaje de salvación. Y si no lo estamos entendiendo, pues ¿qué vamos a aprender? Y así por el estilo con otras cosas, ¿no? Cuando nos dicen profecía, puedo develar los misterios de lo que está por suceder, pero si lo develo con una intención diferente, a ayudar al pueblo que viene conmigo, a la iglesia, a la congregación que viene conmigo, para recorrer mejor el camino, sino con otros intereses, si no hay amor en ello, entonces somos brujos, adivinos, cartomancia, quiromancia, lo que quieran. No es lo mismo. Si no hay amor y amor del verdadero, para ningún lado vamos a ir. El uso correcto y erróneo de los dones en la iglesia. Los dones deben ejercerse con humildad y amor para edificar el cuerpo de Cristo. Su uso egoísta o desordenado distorsiona su propósito divino. Miren que esta frase está bien cortica, pero es
muy diciente. Los dones deben ejercerse con humildad y con amor. Estábamos hablando ya de amor, de, 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 de entender cómo funciona el amor de Dios para así mismo ponerlo en práctica con otros. Un amor desinteresado, un amor sacrificial, un amor que entrega todo por las personas. Pero aquí nos ponen una palabra adicional, humildad. En el momento en el que yo sienta que yo soy el que está haciendo el milagro, ahí estamos mal. En el momento en el que yo sienta que la gente me busca para que le imponga las manos, para que ore por ellos, para que les comparta profecía, para que haga algo por ellos, que me están buscando a mí, ahí perdimos, porque somos instrumentos de esos dones. Los dones son puestos en nosotros, pero los dones no somos nosotros. De manera que si tenemos efectivamente un don, tenemos que tener siempre, absolutamente presente que es Dios actuando en nosotros, no somos nosotros. Cuando yo diga, no, es que me buscaron para que ore por él. Cuando yo diga, es que me buscaron para que le sane una enfermedad. No, lo dejamos de entender, porque ahí entró el bichito del orgullo y empezamos a perder. Ahí se nos cuela ese gusanito que va a empezar a crecer al interior nuestro y puede que sigamos haciendo cosas sobrenaturales, pero ya dejan de ser dones, porque el espíritu no está ahí donde hay orgullo y donde no hay amor, ¿cierto? Y también dice después, el uso egoísta o desordenado distorsiona su propósito, desordenado. Si nosotros estamos en la iglesia, en una reunión dominical, y empezamos a ver que en medio de la palabra hay personitas por ahí orando en lenguas y además a un volumen inmenso, entonces esa persona realmente está permitiendo que la palabra sea compartida o está llamando la atención sobre sí misma, independientemente de que ese don de lengua sea cierto o no. Esta persona está interrumpiendo, está causando desorden, está volviéndose piedra de tropiezo porque los que están queriendo escuchar el sermón, queriendo escuchar la palabra del pastor, no van a poder lograr discernir, entender entre lo que está diciendo el pastor y lo que están diciendo al lado. Por el estilo, cuando vemos que hay personas que empiezan como ratoncitos a moverse así como por todos lados, ese ruido, venga yo le impongo las manos, venga yo le hago esto, venga yo le profetizo lo que va a pasar con su hija, venga yo le hago eso no, Dios es un Dios de orden. ¿Dónde encontramos desorden causado por Dios? Y si los dones de Dios causan desorden, nos toca preguntarnos muy bien si efectivamente son dones. Entonces, tampoco se trata de que lleguemos a la iglesia y nos pongamos como maniquíes, como estatuas ahí quietecitos, pero es que hay que tener el discernimiento y la suspicacia y saber diferenciar como miembros de la iglesia o como personas que sentimos que hemos sido bendecidas con un don, cuando lo estamos aplicando en orden, en desorden, para crecimiento y edificación o para distorsión. Entonces, hay que echarle cabeza. Ahora, en este uso correcto e incorrecto, tenemos un versículo que nos acompaña que está en 1 Corintios 14:40. Pero todo debe hacerse de una manera decente y ordenada. No dice mucho, ¿cierto? Cortiquitico, pero dice, pero es clave con esas dos palabras, decente y ordenado. Y aquí por decente podemos entender muchísimas cosas. Entre ellas, la capacidad de saber diferenciar en qué momento se hacen y cuándo no se deben hacer las cosas. Es como cuando usamos los términos elegante y distinguido. Uno se imagina que elegante y distinguido hace referencia a las personas que solamente visten bien, pero es que antes de eso, para que ellos vistieran bien fue porque supieron elegir y supieron distinguir. ¿Qué significa eso? Que saben elegir lo que se ponen y saben distinguir en qué momento se ponen una u otra cosa. Y por el estilo es decencia. Por el estilo se puede entender el concepto de decencia, saber qué hacer y en qué momento hacerlo, ¿cierto? Veamos cómo el Espíritu fortalece al creyente para el servicio.
El Espíritu Santo equipa y empodera a los creyentes con los dones necesarios para cumplir el propósito de Dios en sus vidas y en la misión para la iglesia. ¿Se acuerdan que en la clase anterior veíamos cómo en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo aparecía sobre personas específicas en momentos específicos para apoyarlos o darles las herramientas para acciones específicas? Vimos también que en el Nuevo Testamento ya no se trata de apariciones o manifestaciones esporádicas y puntuales, sino de una compañía constante, de un llegar del Espíritu definitivo sobre nosotros que hizo que la iglesia empezara a crecer como creció. Y aquí cuando nos preguntan cómo nos fortalece para el servicio, tiene que ver con el hecho de que esos dones que recibimos tienen un propósito, siempre tienen un propósito. Y ese propósito no es nosotros mismos. Lo que tiene que ver con nosotros mismos es crecimiento y es reflexión y es en qué medida estoy haciendo lo correcto con el don que he recibido. Pero siempre el don es para crecimiento. En Hechos 1:8 nos dicen, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos analizado ya un poquito? Y mirábamos cómo ese Espíritu llega para aquello que, por ejemplo, en este caso de ministrar, de ser embajadores de la palabra, arrancaba por Jerusalén y empezaba a contagiar, a crecer a Judea y a Samaria, que era un pueblo de la misma fe, entre comillas, pero con diferentes maneras de concebirla, y más allá de hecho, hasta Roma y por ahí derecho a todo el mundo, ¿cierto? Entonces, el Espíritu Santo lo que hace es fortalecernos y darnos los elementos necesarios para ejercer esa labor que tengamos asignada. Ahora, hagamos un resumen aquí de los dones del Espíritu Santo. Les decía hace un ratico que podemos clasificarlos en dones de servicio ministeriales o sobrenaturales. Esta es solamente una lista para que la podamos leer eventualmente y reflexionar un poquitico de ella y ver cómo es la riqueza de las cosas que hace el Espíritu en nosotros, como profecía, servicio, enseñanza, exhortación, generosidad, liderazgo y misericordia como don del servicio. Fíjense que aquí la clasificación lo que está haciendo es, estos dones son los que están puestos más directamente en la relación, en esa persona que recibe a quienes van llegando a la iglesia y lo acomoda. Esa persona que está en la puerta y le da el buenos días a los que van llegando y les atienden sus dudas, les puede comunicar hacia dónde ir, los acompaña hacia su destino, etc. Eso todo es servicio. Es la generosidad de traer su tiempo y de traer su paciencia para que, por ejemplo, los maestros de los niños se queden con los chiquitines mientras nosotros estamos asistiendo al servicio. Esos son dones de servicio porque ellos están entregando algo, su tiempo ya es costoso, pero la paciencia de cuidar a nuestros bebés es también muy costosa y todo eso es generosidad. Vemos los dones ministeriales, que son como aquellos que le corresponderían, digamos, al liderazgo de la iglesia. Entonces están el servicio, que son como una base, los ministeriales, que son como los que nos van a ayudar a dirigir esa congregación, que son apostolado, profesión, evangelio, pastorado, maestría, ¿cierto? Digamos que ahí como que están la base, luego los líderes, y tenemos los dones sobrenaturales, sabiduría, ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento, lenguas e interpretación. Ahora, no significa, ojo, que tengamos una pirámide. Esto no es una pirámide. El hecho de que estén ahí en una escalita no significa que si yo tengo el don de ciencia y este don es considerado como sobrenatural, entonces yo estoy por encima de los ministerios y por encima de los servidores. No, porque perfectamente nos podemos encontrar personas que son del servicio, personas que son de ministerios, personas que son líderes, personas que trabajan en distintas partes de nuestra congregación, pero tienen uno de esos dones sobrenaturales. De manera que los dones sobrenaturales no nos ubican. Y ojo con eso, que eso es parte de la humildad de la que estábamos hablando. El tener un don sobrenatural no nos pone por encima de los demás. De hecho, debería ponernos por debajo de todos para servirlos a todos. ¿Sí? Solamente es un tema de que son servicio para todos, ministeriales para dirigir y sobrenaturales para abrazar y para acompañar.
¿cierto? Ahora, vamos a ver nuestros 3 temas. El de discusión, primero, conversación. En esta ocasión vamos a preguntar, ¿cómo puedes explicar a otros la diferencia entre los dones y los frutos del Espíritu Santo? Ya lo hablamos. Dones, ¿cierto? Lo que estamos recibiendo, y los frutos, lo que está surgiendo de nosotros. Entonces aquí la pista nos dice, destaca cómo los dones son capacidades para el servicio y el fruto es evidencia del carácter transformado por el Espíritu Santo. Entonces vamos a buscar a esa personita con la que hemos estado hablando, nuestros hijos, nuestros compañeros, nuestro amigo, y le vamos a tratar de explicar, ojo, que es un tema de discusión, de manera que no nos podemos limitar a darle una clase, sino escucharlo. Ver cómo él se imagina que son las diferencias entre dones y frutos, porque se pueden perfectamente imaginar que todo es lo mismo, pero ya estamos viendo que no es así. Así que por sus frutos los conocerán, cortico, ¿cierto? Mateo 7:20 nos dice, y nos da una pista importantísima sobre la manera como vamos a explicar, y como en la pregunta dice, según la Biblia, nos podemos traer a la persona a Mateo 7:20, para explicar que los frutos son la manera como nos reconocen como cristianos. ¿Cierto? Ahora, reflexión. ¿De qué manera priorizas el fruto del Espíritu Santo en tu vida mientras sirves a Dios con los dones que Él te ha dado? Priorizar al Espíritu y los dones, las palabras ahí claves. Priorización, el Espíritu que es el que nos los da poniendo al servicio los dones. Y esa reflexión es para cada uno de nosotros. Tenemos que reflexionar en cómo manifestar un carácter piadoso mientras utilizas los dones espirituales con humildad y con amor. En 1 Corintios 12:31 nos dicen, pero deseen ardientemente los mejores dones, y aún les muestro un camino más excelente. Este es uno de esos versículos que uno a veces siente raros en la Biblia. ¿En qué sentido? Siempre vamos a pensar y hablar en términos de humildad, de ser tranquilos, de ser mansos, de mansedumbre, pero por alguna razón en Corintios, Pablo nos dice, si ustedes quieren, si ustedes desean un don, deseenlo mejor. Aspiren a tener el don más elevado de todos, a ser pastores, a hacer sanaciones, a interpretar lenguas, a tener conocimiento, a tener esa fe inmensa que para muchos es un don. Aspiren a lo más grande, porque es como cuando Salomón pidió sabiduría y Dios le dijo, pues tome toda la que necesite y detrás de la sabiduría viene lo demás. Y de alguna forma la pista es eso, detrás del aspirar con amor al mejor y al mayor de los dones, que no sabemos cuál es, porque para cada quien es diferente, a la par de eso van a venir otras cosas y una cascada, eso es como un maremoto de bendiciones las que llegan a nuestras vidas y a las vidas de los que van a ser bendecidos con el obrar de los dones a través nuestro. Entonces, aquí nos dice Corintios, caramba, pidan lo mejor, porque en la medida en la que ustedes reciban lo mejor, van a poder dar lo mejor a los demás, ¿cierto? Y aplicación. La pregunta ahí es, ¿cómo puedes identificar y desarrollar los dones que el Espíritu te ha dado para servir en tu iglesia local? Repito, ¿cómo puedes identificar y desarrollar los dones que el Espíritu te ha dado para servir en tu iglesia local? Por allá en Desarrollo Cristiano hubo como 4 o 5 clases sobre dones, ¿cierto? Entonces, echémosle una repasada, cómo identificamos y cómo desarrollamos los dones. Hay una pista, busca en oración la guía del Espíritu. Pide consejo a los líderes espirituales y actúa con disposición para edificar a otros. 3 cosas. Orar, pedir consejo y estar dispuestos a servir. A través de esa mezcla de acciones vamos a poder identificar nuestros dones y a la par y sobre todo ponerlos al servicio, ¿cierto? ¿Qué versículo nos acompaña acá? En Timoteo 4:14 dice, 1 Timoteo, no descuides el don que recibiste cuando por la profecía de los ancianos te lo confirieron al imponerte las manos.
Fíjense que aquí pues estamos viendo es como esa práctica que había anteriormente, que era como el símbolo en el que un anciano le imponía las manos a una persona y le decía, mira, tú tienes tal don. Estamos aquí refiriéndonos a una época histórica diferente en la que esos ancianos tenían el don de la profecía y Dios les manifestaba lo que tendrían que decirles a las otras personas, de alguna forma, digámoslo así, para facilitar el proceso de crecimiento de la iglesia. Como las personas no tenían todo lo que hoy tenemos de experiencia, de ver cómo otras personas han orado, de ver cómo otras personas han servido, no tienen los libros que nosotros tenemos para ayudarle con esos libros a explicar la Biblia, entonces se usaban profetas y las profecías eran a través de ancianos que les decían, mira, este es tu don, vas a hacer tal cosa. Y aquí en Timoteo lo que nos dice Pablo es, lo que nos dicen aquí en esta historia, en esta parte es, cuando el anciano te dio el don, recíbelo y cuídalo. Aquí no vamos a esperar que un anciano nos diga, porque aquí lo que estamos hablando es de oración, de consejo y de disposición de servicio. Y cuando esa mezcla nos permite identificar el don y ponerlo, empezar a marchar, cuidémoslo, pongámoslo al servicio de los demás, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. Si tienen alguna pregunta sobre este tema de dones, sobre estas 3 reflexiones al final, con gusto estamos en la mesa de nuestro Instituto Bíblico para que se acerquen, pregunten, charlamos un rato, no hay ningún problema, o nos escriben a través del Classroom. Ya estamos sobrepasando la mitad del curso, entonces los invito a que se vayan poniendo al día con las lecciones que se entregan en Classroom. Yo voy leyendo todos los comentarios que ustedes hacen. A algunas personas eventualmente les dejo comentarios sobre, vean, lo estás interpretando de pronto por donde no es, diferentes cosas. Entonces, ahí nos vamos viendo en el Classroom y sobre todo nos vemos aquí presencialmente. Les damos muchas gracias por acompañarnos, muchas bendiciones para todos y que Dios los bendiga y nos bendiga siempre. ¿No? Gracias para todos y buen día.